Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Está en su programa Consultorio 35, emitido por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco desde el SECOM, Centro de Comunicaciones. Es un programa creado por la División Académica de Ciencias de la Salud para atenderle precisamente en estos temas del cuidado de su salud, de la prevención de las enfermedades y en temas muy actuales que comúnmente platicamos en la vida social, en la vida familiar, pero que de repente somos una consecuencia de ellos mismos. En esta ocasión el tema va a ser muy interesante y en este programa seguro va a ser de mucha utilidad para todos, especialmente para usted, amigo, que nos escucha, que nos ve en la cámara de la televisión de TV UJAT, pero también en nuestros compañeros en el radio de 107.3 de FM, Voz Universitaria, donde enviamos saludos a Yarita, a Gaby, que están allá en cabina, a nuestros compañeros que hoy estarán con nosotros. Estará el doctor Ramiro Guerrero Pérez, la doctora y amiga nuestra Olivia Magaña con sus 3 minutos por la salud, y nuestros amigos Eduardo López y Leti Guerrero, le enviamos saludos también. Estamos para servirles, este tema va a ser muy interesante, quédese con nosotros, ya son la 1 en punto de la tarde y Consultorio 35 es una buena costumbre. Muchas gracias. Expertos compartiendo la salud. Se les solicita para iniciar Consultorio 35. Manejo del estrés. Todos nos sentimos estresados en algún momento u otro. Es una reacción normal y saludable a un cambio o desafío, pero el estrés que continúa por más de unas cuantas semanas puede afectar su salud. Evite que el estrés lo enferme aprendiendo algunas maneras saludables para manejarlo. El primer paso para manejar el estrés es reconocer la presencia del estrés en su vida. Todo el mundo experimenta el estrés de manera diferente. Es posible que se enoje o esté irritable, que no pueda dormir o que sufra dolores de cabeza o malestar estomacal. ¿Cuáles son las señales del estrés en usted? Una vez que conozca las señales que debe buscar, podrá comenzar a manejarlo. Adicionalmente, identifique las situaciones que puede provocarle estrés. Estas situaciones se conocen como tensionantes. Sus tensionantes pueden ser la familia, el trabajo, las relaciones, el dinero o los problemas de salud. Una vez que comprenda de dónde viene su estrés, podrá idear maneras con las cuales lidiar con sus tensionantes. Al sentirse estresado, usted puede recurrir a comportamientos poco saludables que lo ayuden a relajarse. Estos comportamientos pueden incluir comer en exceso, fumar cigarrillos, beber alcohol y consumir drogas, dormir demasiado o no dormir lo suficiente. Estos comportamientos pueden ayudarle a sentirse mejor en un principio, pero pueden hacerle más daño de lo que ayudan. En lugar de ellos, utilice los consejos de nuestros expertos. Les invitamos a que se queden con nosotros en Consultorio 35 y lo descubran. Buenas tardes, amigos. Me sumo a la salutación que dio nuestro compañero, el doctor Alberto Abdo, al inicio de este programa. Y pues también a ustedes un gran placer que nos permitan estar allá en sus casas, y a quienes vienen manejando, quienes nos están escuchando, igualmente un saludo desde aquí de este estudio. Y bueno, tengo el gusto de presentarles a ustedes a un compañero maestro, psicólogo, es hecho en casa, es de la misma universidad, nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es el maestro Julio Sarracino Pérez, psicólogo, egresado de nuestra magna casa, y a la vez pues también hizo su especialidad, hizo su maestría, hizo todo su trabajo académico fuera del estado, en Puebla, y al mismo tiempo pues para comentarles a ustedes de que hoy va a disertarnos una plática maravillosa de un tema que todos los días estamos tocando, un tema que nos da verdaderamente dolor de cabeza, que es el estrés. Y bueno, yo empezaré bienvenido maestro, bienvenida Olivia. Muchas gracias. Que tú eres nuestra parte fuerte y además bella en el campo de la psicología, mi compañero el doctor Alberto Abdo. ¿Qué es el estrés? ¿Qué es lo que estamos tocando? ¿En dónde nos estamos metiendo?
Sí, doctor, muchas gracias a todos, a TV UJAT por hacerme el honor de invitarme a Consultorio 35. Como ya usted bien decía hace un momento, soy Juchimán, esta es mi alma mater y me siento de verdad que muy honrado de estar aquí en la televisión. De entrada quiero decirles que estoy estresado. O sea, estar frente a las cámaras yo me estreso. Pero debo de decirle que él ha estado, él ha participado. Ahora sí le estamos dando sopa de su propio chocolate. Es parte de toda la vida, en todo momento. Totalmente. Y a la pregunta que usted me hacía, doctor Ramiro, específicamente de qué es el estrés, bueno, para la psicología la definición exacta de lo que es el estrés es una respuesta natural que tiene nuestro cuerpo cuando evalúa al entorno como amenazante y considera que no tiene herramientas suficientes para afrontarlo. Entonces es una respuesta natural, no es una enfermedad, sí es generador de un sinfín de padecimientos, pero no es una enfermedad, es una respuesta natural que no solo vivimos los seres humanos, sino todos los seres vivos, los animales y las plantas también. Bueno, aquí surge una pregunta. ¿Es acaso el estrés una enfermedad de la era moderna, de nuestra época? ¿Es algo que se está generando o que se empieza a conocer acerca de esto? Sí. No sé, es la pregunta. Estupenda pregunta, doctor Ramiro. No. Muchas veces nos han vendido, hace pocos años nos vendieron en la tele, salió un señor calvito, un poco más calvo que yo, diciéndonos que nos pusiéramos Dalai, que era la enfermedad del siglo XXI. Ajá. En efecto, los sociobiólogos dicen que no, que desde que el primer hombre habita esta tierra, desde entonces esa respuesta ya estaba en el ser humano. Se está conociendo cada vez más, se está estudiando más sobre el tema, sin embargo, el estrés es inherente al ser humano. De hecho, nos estresamos desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Ajá, en todo momento vamos a estar viviendo estrés. Aquí la situación es cómo vamos a estar afrontándolo. Entonces no es una situación nueva. En dermatología, constantemente es uno de los factores que más atienden, además de erupciones y cambios de la pigmentación en la piel, la caída del cabello, es una consideración dermatológica como consecuencia de estrés o de preocupaciones graves, pero pueden haber muchas manifestaciones, inclusive la risa. Totalmente, hay muchas manifestaciones tanto físicas como psicológicas y bueno, ustedes que son médicos sabrán y quienes nos están escuchando y nos están viendo y que están relacionados con el tema sabrán que todos los padecimientos, o si no todos, la mayoría de los padecimientos del sistema digestivo pues tienen que ver con estas respuestas del estrés, todo lo que es gastritis, colitis, y bueno, ustedes son médicos y la terminación itis creo que significa inflamación y las inflamaciones tienen una correlación importante con la tensión, porque el estrés es eso, es un estado de tensión, entonces impacta de gran manera la salud tanto física como emocional del individuo. Así es, en alguna ocasión también se considera una entidad como dermografismo consecuencia del estrés, claro, o sea, tanto llega a producirse una reacción inflamatoria en la piel que puede marcarse de alguna manera geométrica o simbolizando una letra en la propia piel, como el estrés, por cambios de pigmentación, como el vitiligo, ¿verdad? Que no consecuencia de un producto de una infección bacteriana, en el caso de los treponemas, que son las causas del mal del pinto, claro, sino en esta como una consecuencia propia de la alteración metabólica que llega a condicionar una alteración física y que originalmente es un factor emotivo. El estrés, pero puede ser patológico, pero también puede ser el estrés como consecuencia del ambiente positivo, ¿no? Agradable. Totalmente, sí, y es que comúnmente, amigos, hablamos del estrés como el acabose, como la gran pandemia, y no es así, ¿de acuerdo? Algunos de nosotros, seguramente, si no es que todos, despertamos muy temprano en la mañana, quizá algunos a las 5 de la mañana, estamos plácidamente dormidos en nuestra recámara y de repente suena una alarma o nuestro reloj biológico nos despierta o nuestra pareja, y eso que nos despierta es un grado de tensión, o sea, es estrés. Y nos despertamos y hacemos el aseo personal y vamos a dejar al colegio a los hijos y luego vamos a la consulta o luego vamos al campo o luego vamos al mercado, atravesamos la ciudad o atravesamos el estado y eso pues es tensión, es estrés. Entonces no todo lo relacionado con el estrés es negativo. Hay mucho mito, se habla muchísimo del estrés y se sabe muy poco de él realmente. Eso es. O sea, podríamos considerar que el estrés dentro de lo que es el cerebro estaría en la región frontal, que es la que nos comunica, es la que nos permite poder
estar conscientes. Hiperactividad Así es. física. Pero entonces, ahí donde se genera todo lo que es la actividad cerebral de altos, vamos a llamarle, pues de alto ejercicio mental, ¿no? Las funciones ejecutivas. Funciones elevadas. Entonces, ahí estaría el proceso de la atención. O sea, toda aquella agresión que nos pueda ocasionar un estado fuera de lo que nosotros hemos considerado una parte normal de nosotros, esto va a dañarlo. Como no temor, se puede Olivia, canalizar y se queda. Como si fuera un temor, una amenaza, algo que te hace sentir miedo. Sí, hay quienes consideran que hay buen estrés y mal estrés, ¿no? Hay muchísimas investigaciones al respecto. El estrés que, bueno, activa tu impulso para resolver un problema, etcétera. Pero aquí lo interesante es, número uno, cómo nos educan a estar estresados. Claro. O sea, los padres, etcétera. Hay registros de investigaciones de niños pequeñitos que tienen altos niveles de estrés. El vitiligo es una enfermedad que ha aumentado significativamente en los últimos años. Ahora ataca cada vez a personas más jóvenes e incluso hay modelos, como que está de moda. Pero ciertamente el estrés, me parece que un poquito más en un contexto cultural, se ha asociado al temor. De hecho, hoy vamos a hablar en 3 minutos por tu salud del miedo. Y a mí me gustaría preguntar, bueno, respecto a esto, ¿cuál sería un buen estrés, doctor? Claro, el buen estrés es el que nos lleva a producir, el que nos lleva a realizar actividades a diaria, como ya decía, el que nos hace despertar, el que nos impulsa. El estrés, si lo sabemos utilizar, es una palanca que mueve al individuo y nos lleva a ser creativos, nos lleva a construir, nos lleva a mejorar las relaciones, nos lleva a cumplir tareas, a alcanzar logros. Ese es el estrés positivo. Ustedes los médicos y en el lenguaje común se utiliza el término de colesterol bueno y colesterol malo, o al menos los que no somos médicos hablamos en esa terminología. Y en el estrés, como usted bien decía, psicóloga, en efecto hay un estrés bueno y un estrés malo. El estrés que conocemos como malo, el que paraliza al individuo, el que genera padecimiento, se conoce como distrés, y el eustrés es ese estrés positivo del que nos hablaba usted. Entonces, hay mucho mito y hay gran cantidad de estrés en el individuo. Lo inadecuado no es que vivamos el estrés, lo inadecuado es que no sepamos afrontar el estrés. Ahí es donde reside el sinfín de padecimientos y de problemas que conlleva en la vida del ser humano. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa. Este tema es muy interesante. Regrese con nosotros después de estos breves promocionales. Regresamos. Continuamos. De nueva cuenta, amigos, Consultorio 35, tocando un tema muy interesante, lo que es el estrés. Y bueno, en este caso, le voy a hacer una pregunta a usted, maestro. Los que ejercemos profesiones en las cuales son de alta responsabilidad, en la cual pues tenemos que tener, yo creo, una dosis de estrés para poder liberar catecolaminas, adrenalina y toda una serie de elementos que nos mantengan en toda la atención y en toda nuestra fuerza. ¿Qué de esto? Sí, es ciertísimo. Justamente los que trabajamos en el área de salud, los cuidadores, la gente de salud, la gente de seguridad, la gente de educación, pilotos, los pilotos, por ejemplo, los pilotos, los controladores de vuelo, son algunas de las actividades que mayormente generan elevados niveles de estrés. Y desde luego, como usted decía, un cirujano, por ejemplo, a la hora de ir a quirófano, desde luego que necesita una alta dosis de estrés para realizar su función. Aquí entonces el estrés se convierte en algo negativo. No, ¿no? Aquí estamos hablando de un estrés que nos lleva a ser productivos y a realizar una actividad muy importante. Si constantemente este cirujano imaginario del que estamos hablando está viviendo altas dosis de estrés y la hormona del cortisol está fluyendo por todo su torrente sanguíneo por un tiempo prolongado y él no tiene una herramienta o algunas herramientas para afrontar esta situación, muy probablemente va a tener consecuencias a largo plazo. Estaríamos hablando de canalizar
de canalizar toda esa carga Ciertamente. emotiva en cierto modo. Ciertamente, doctor. Sí, es importante que cada uno de nosotros, quienes estamos aquí, quienes nos escuchan, nos están viendo, identifiquemos cuál es nuestra fuente de estrés. Cuando ya hemos identificado cuál es nuestra fuente de estrés, aplicamos una estrategia de afrontamiento. Esto es que hay diversas fuentes de estrés, ambientales como el ruido, la contaminación auditiva, la contaminación visual, la inseguridad, la temperatura, las relaciones de pareja, las relaciones laborales, la alimentación, el trastorno del sueño, la medicación, todo. O sea, a veces la medicación que se utiliza para el tratamiento del estrés puede generar más estrés. Sí. Entonces hay que estar muy atentos. ¿A qué horas me toca? Sí, claro, hay un sinfín de estresores. Y cuando yo identifico, a mí lo que me pega es la relación con mi jefe, y usted, doctor Abdo, dice, no, pues a mí es la situación con mis alumnos, lo que más me estresa. Usted, psicóloga, dice, pues a lo mejor es con sus consultantes, y usted dice, bueno, a lo mejor es con algún cliente, ¿de acuerdo? Entonces, ya que he identificado cuál es mi fuente de estrés, ahora aplico una estrategia de afrontamiento. ¿Cuál puede ser alguna estrategia de afrontamiento? Hay un sinfín. Hay adaptativas y desadaptativas. De las adaptativas... Estrategia de afrontamiento. O sea, de enfrentar... Así es, sí, exactamente. Y estaríamos hablando dentro de las adaptativas, hacer ejercicio, una respiración consciente, meditación, hablar con un ministro de culto, un pastor, un sacerdote, un amigo, un profesional de la salud, una enfermera, una trabajadora social, un médico, un psicólogo, un psicoterapeuta, un psiquiatra, ¿de acuerdo? Orar. Pero eso estaríamos hablando encauzado a lo positivo, ¿no? Sí, desde luego. Pero también puede ser otro camino, el irse a drogas. Sí, es que ahora, doctor, perdón que le interrumpa, estamos hablando de las adaptativas. De las que son positivas, diríamos, ¿de acuerdo? Eso es. Hay gente que dice, bueno, yo escucho música de bossa nova y a mí eso me relaja. Otra persona puede decir, a mí el bossa nova me duerme y yo sigo tenso, ¿no? A mí me funciona el ejercicio. Y otros dirán, pues qué padre, ¿no? Pero a mí me funciona un tecito caliente por la noche, un vasito de leche y yo me voy muy relajado. Claro. Entonces, cada uno de nosotros tiene una fuente que lo estresa, y ya que ha identificado esa fuente, identifica la estrategia de afrontamiento. Ya hablé de las adaptativas. Sí. Y ahora voy a citar las desadaptativas que usted atinadamente decía, doctor Ramiro. Consumir alcohol, consumir sustancias, compra compulsiva, juego compulsivo, promiscuidad, exceso de velocidad, aislamiento, irritabilidad, silencio, entre otras tantas. O comer. Comer, por ejemplo, la comida compulsiva, también. ¿De acuerdo? A veces algunas personas dicen, estoy muy estresado y me voy a tomar una cerveza para que yo me relaje. Incluso olvidar cosas también. Por ejemplo, sí. Entonces, pues sí, se van a tomar una, pero a veces no se quedan en una, continúan. Bueno, es que ya en el trayecto, pues ya dieron el primer paso y pues el problema de la obesidad, como un trastorno de comer y de forma muy compulsiva, ¿verdad? O comer de todo porque necesito desahogar mi estrés teniendo algo con el cual estoy masticando. Ya se convierte en ansiedad, ¿no? Porque identificar la fuente de origen del estrés y identificar la forma como manifiesto mi estrés también puede ayudar. Sí, y de esta manera poder identificar también la manera como logro cohibir o mitigar un poco, atenuar el estrés. John F. Kennedy veía caricaturas, ¿verdad? Le peinaban en forma inversa, hacia arriba, en lugar, y con eso se relajaba. Sí, claro. Olivia, la gente en informática también está sumamente estresada. Yo tuve la oportunidad de conocer un par de casos de personas incluso que tenían desprendimiento de retina, o sea, no se dan cuenta de la sintomatología y donde estaban programando, de pronto les venía un desprendimiento de retina y bueno, se empieza a comprometer un poquito la audición cuando se está bajo mucho estrés por el aumento y la baja de presión. Pero algo muy interesante en lo que estamos hablando, el burnout, por ejemplo, que es este síndrome de estar quemado por el trabajo, típico en personas que están en cuestiones manuales como los cirujanos. Cuando se evalúan a estas personas con la escala Maslach,
una de las subescalas es la frustración, el proyecto de vida, la motivación, etcétera. Entonces, el estrés no tiene nada, no solamente que ver con la actividad o al día a día, sino también con esa parte pasiva que es, bueno, estoy haciendo esta actividad que me resulta estresante, pero importante hacer, a lo mejor mi trabajo, pero qué tanto esta actividad tiene que ver con mi proyecto de vida, con mis aspiraciones, etcétera. Entonces, me parece que el estrés está íntimamente ligado a la satisfacción personal, a los deseos, a los sueños de una persona, ¿no? Y de repente hay personas que además no manifiestan una hiperquinesia o una actividad acelerada o la ingesta de consumo de alimentos, sino que se mantienen serenos, aparentemente, o dan una apariencia de serenidad, pero tienen mucho estrés en su interior. O bien terminan muy cansados, con demasiado sueño, y a pesar de que duermen, no descansan. Puede llevar a la depresión el caso de una persona con demasiada carga de estrés. Completamente, doctor. Cualquier carga excesiva de estrés que no es afrontada, si permanece por un tiempo considerable, puede derivar en algún trastorno mental, puede derivar en un cuadro de ansiedad, en un cuadro de depresión, que esa es la demanda constante en la consulta de nosotros los psicólogos, digo, no solo de los psicólogos, también de los médicos. Estamos viendo constantemente que mucha gente llega por un sinfín de padecimientos y no identifica qué es el estrés. Cuando uno ya realiza la entrevista, cuando uno está acompañando al consultante, se encuentra con eso, y muchas veces el origen de una depresión o de una ansiedad fue una carga prolongada de un estrés no afrontado durante años inclusive. Sí. Y esto que usted mencionaba, doctor Abdo, que es muy importante, estas personas que parecen que no son impactadas por el estrés y que sin embargo están sometidas a cargas importantes, estas personas eligen callar. Y entonces algunos todavía logran verbalizar, y hemos escuchado seguramente que dicen, mira, yo mejor no me meto en problemas, calladito me veo más bonito, o mejor me trago las cosas. Y en efecto, no es un sentido literal, no es un sentido figurado, es un sentido literal. Se están tragando las cosas. Y lo que la boca calla, el cuerpo lo habla. Y ustedes trabajan con el cuerpo. Así es. Y entonces de repente ustedes que son médicos empiezan a explorar al paciente, empiezan a hacer su estudio, y dicen, pues no hay una respuesta orgánica, o sea, no hay un origen orgánico. ¿Qué está pasando? Pues muchas veces las personas elegimos callar y creemos que así nos protegemos, y definitivamente se está haciendo una implosión en el cuerpo, y no solo está dañando nuestro cuerpo, sino también está dañando nuestras emociones. Usted, psicóloga, mencionaba hace un momento el miedo, ¿de acuerdo? Y hoy, desafortunadamente, estamos siendo educados para tenerle miedo al miedo. Claro. Y el miedo no es una enfermedad, No. El miedo es una emoción necesaria para la vida del ser humano, ¿de acuerdo? Entonces las personas, doctor Abdo, como usted bien señalaba, que eligen tragarse, uy, caramba, cuando viene a detonar un padecimiento, es terrible. Es padecimientos crónicos degenerativos que aparecen de la nada y que hacen un daño terrible en el ser humano. Hoy en el área médica estamos teniendo un problema en lo que es evaluar real, una patología real, un problema, una enfermedad real, en la cual, si es esta, tal como es, o es aparente porque está causándola o la está ocasionando un problema de tipo de estrés. Y esto pues complica mucho, y el médico tiene que tener esa habilidad y la capacidad de conocer y de distinguir y poder hacer esa evaluación para poder dar un tratamiento adecuado. Sí. Bueno, ya sabemos, ese estrés. Hay la gente se renuente a poder ir a asistir a solicitar ayuda. Tenemos ese problema que es parte quizás hasta del mismo estrés, ¿no? Sí. De todo lo que, pues la confusión que hay en cuanto a esto. Tiene que ver, doctor, con nuestro sistema de creencias. Una creencia es un pensamiento o una idea que damos por cierta, y a veces creemos que si callamos es mejor afrontarles, una mejor estrategia, y si vamos con un profesional de la salud mental, a veces creemos comúnmente que estamos mal o que estamos locos y que es inadecuado. Exacto. Así es. Yo creo que aquí lo importante es que reconozcamos que tenemos muchos factores que condicionan alteraciones en nuestro organismo de manera psicológica, de manera patológica, física, orgánicamente, y social y familiarmente.
De esta forma es como se conduce el ser humano, por eso es una entidad biopsicosocial, y que las repercusiones van a condicionar enfermedades que tal vez tuvieron un origen que podía haberse controlado, mitigado en forma emocional. No se despegue de su televisor, continúe en nuestro programa, porque este tema seguramente que a usted le va a ser muy útil, todo lo que está mencionando el maestro, el profesor Julio Sarracino Pérez, que está con nosotros en este tema de manejo del estrés, que no es una enfermedad, pero que condiciona enfermedades de diferentes manifestaciones. El paciente fracturado, traumatizado, el paciente que tiene un cáncer, el paciente que tiene una úlcera péptica, una úlcera en el estómago, o bien el vitiligo que mencionábamos hace un momento. Ese vitiligo que es el cambio de pigmentación de nuestra piel, que se manifiesta con zonas blancas, puntiformes en diferentes áreas de nuestro cuerpo, y que es la manera como está expresando esa angustia nuestro paciente. No se despegue, regrese con nosotros después de estos promocionales. Regresamos. Amigos, aquí en Consultorio 35 estamos hablando de un temazo impresionante que es el estrés. Y bueno, yo creo que tenemos que ver un poquito fuera de nuestro país lo que están haciendo, por ejemplo, en Japón, que es lo que se está haciendo laboralmente cuando ya está muy cargado el trabajador. Creo que tienen hasta un espacio, un área donde van con punching bag, o sea, van y golpean y gritan y saltan y hacen una serie de actividades, liberan la carga de estrés y de nuevo se regresan a seguir laborando, a seguir trabajando. ¿Qué a esto con respecto a nosotros, nuestro problema en casa? ¿Qué es lo que tenemos? Sí, como usted señalaba, doctor, los asiáticos, digo, no solo ellos, pero los asiáticos están haciendo muchas actividades como esas que señalaba, inclusive en algunos restaurantes. A algunos les permite romper vajillas, hay algunas personas que llegan demasiado tensos, hay un lugar específico donde yo adquiero unos platos, unas tazas y puedo ir a romperlas de manera de descargar y de sacar la energía que llevo y que me está tensando. Algunos otros están haciendo actividades familiares en las empresas, a algunos otros se les permite llevar mascotas porque eso relaja mucho al individuo, y bueno, la música, la musicoterapia, que es de gran ayuda. ¿Qué está pasando con nosotros aquí en nuestro país, en nuestro estado? Hace un momento en el corte la psicóloga nos hacía el favor de mencionar un punto que es demasiado interesante. Se ha convertido en un gran negocio la industria del estrés. Hoy tenemos sandalias antiestrés, pantallas de televisión antiestrés, shampoo antiestrés. Hasta los spinners, esos famosos. Totalmente, ¿no? Entonces, hay almohadas de verdad, antiestrés. sí, almohadas antiestrés, masajes antiestrés, como si fuera de verdad algo, ya decía, algo malo y algo avasallador en el individuo. No lo es. Ya mencionamos hace un momento que cuando no se afronta, sí se genera esta situación. ¿Qué está pasando en nuestro país específicamente? Bueno, hay muchos estresores. El término estrés viene del siglo XIV, por allá los ingenieros, cuando construían puentes, se dieron cuenta que después de mucho tiempo de estar soportando carga, los puentes empezaban a colapsarse. Y entonces los ingenieros dijeron... ¿cómo se llama? El material, ¿no? Sí, y entonces los ingenieros dijeron, el puente se estresa. ¿Pero qué es lo que lo estresa? Es estar soportando mucha carga durante mucho tiempo. Esos vamos a llamarlos estresores. Finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, John Seyle, un australiano, él es el que toma el término y lo pasa a la medicina. Eso es. ¿Qué es lo que sucede ahora en nuestro estado y en nuestro país? Es una realidad que no podemos ocultar. Estamos viviendo una situación económica bastante complicada para muchos. La inseguridad es otra situación que nos pega. Las condiciones climatológicas, recientemente aquí en Tabasco estábamos a la expectativa, pues si entraba Franklin o no, y sabíamos que eso podía representar algún peligro para algunas zonas, inclusive para las ciudades, porque a veces no tenemos la cultura de la limpieza y tiramos desechos a la calle, ¿no? Entonces, estamos haciendo muy poco para afrontar de manera colectiva los embates del estrés. Maestro.
¿habemos un solo tipo de mexicanos? No solo de mexicanos, sino a nivel internacional, sí, a nivel mundial, a nivel humanidad. Los cardiólogos no somos los psicólogos ni los psiquiatras, no somos la gente de la salud mental. Son los cardiólogos los que se dan cuenta que después de recibir mucho tiempo a sus pacientes y que no encontraban un origen para los problemas cardíacos, se dieron cuenta que habían tipos de personalidades. Y ellos hacen una clasificación y bueno, nos dan un regalo muy importante, sobre todo para el enfoque cognitivo-conductual en la psicología, y es donde más se trabaja con este tipo de personalidades, que es la personalidad tipo A. ¿A qué nos estamos refiriendo con esos individuos de personalidad tipo A? Son personas que viven con el reloj en la mano y que constantemente están llegando con puntualidad inglesa a un lugar, que son muy exigentes, que son personas que se están autoexigiendo. La mayor fuente de estrés es la autoexigencia. Quiero ser buen padre, buen médico, buen maestro, buen hijo, buen empleado, buen chofer, buen amigo. Entonces quieren cumplir en absolutamente todo. Estas personalidades tipo A son personas que están constantemente, permítanme el término, latigándose y latigando a los otros para cumplir con las actividades. Estas personas, pues desde luego que son propensos a vivir padecimientos cardíacos que van a traer daños severos a su salud. Y bueno, luego está la personalidad tipo B, que son esas personas que están completamente relajados y que llegan a destiempo y que se llevan la vida muy holgada. Pero estamos hablando tanto de la personalidad tipo A como de la B, de extremos, sí. ¿De acuerdo? La personalidad tipo A es una personalidad que está constantemente rápida en la vida. Una latiga a la otra, sí, y la otra exactamente. Latiga. Y la personalidad tipo B es alguien que dice, pues, no lo dejo para mañana, mejor lo dejo para pasado mañana, ¿no? Estas personas que tienen la capacidad de procrastinar, que dejan asuntos inconclusos, y entonces ahí está la personalidad tipo B, y ellos también tienen situaciones que les impactan en su salud, como usted decía, estas personas que parece que no les impacta y que eligen callar, ¿no? ¿Cuál es lo ideal? Pues una personalidad mixta o tipo C, que cuando sea necesario acelerar el paso y cumplir con nuestras tareas, lo hagamos, y cuando haya tiempo para relajarse, pues hacer lo propio, ¿no? Claro, la confianza, la serenidad. Sí. Alguna vez Gerard Depardieu, un artista francés, francés, decía que solamente con alimentar el intelecto, la cultura, puede el ser humano adquirir una serenidad y una confianza y seguridad en sí mismo. La biblioterapia es maravillosa, ¿verdad? Es maravillosa. Entonces, la manera de cómo cultivamos nuestro intelecto y leemos, entre más lectura tengamos, mayor seguridad, mayor confianza tendríamos en las respuestas que todos tenemos y que son diferentes en este tipo de personalidad. Muy interesante lo que acaba de mencionar el maestro, en ese tipo de personalidad que ya son riesgos de enfermedades, de la enfermedad que más ataca en México como causa de muerte número 1, los problemas cardíacos. Así es. ¿Verdad? ¿Esta clasificación es atribuible a los niños? Sí, también. Desafortunadamente también cada vez vemos lamentablemente que los pequeños están padeciendo enfermedades que, digamos, antes eran propias de los adultos. Hoy los niños están viviendo con mucha ansiedad y están viviendo con mucha depresión como resultado de vivir cargas estresantes por un tiempo considerable. La gran dificultad es que no solo para los familiares, no solo para los padres, sino para quienes somos especialistas, diagnosticar a veces a un niño con un trastorno de déficit de atención, hiperactividad, con un trastorno de ansiedad o con un cuadro depresivo es complicado, claro, porque la sintomatología no es la misma que la de un adulto. Por ejemplo, un adulto cuando está deprimido, tiene aislamiento social, tiene trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, descuido en el aseo personal, pensamiento catastrófico, entre otras cosas, ¿no? Y los niños están viviendo un cuadro de depresión, por ejemplo, con irritabilidad, están bastante inquietos, hay cambios bruscos de humor, y entonces es complicado detectar. A la pregunta específica, si está impactando el estrés de manera inadecuada a los niños, sí, sí lo está haciendo. Podríamos considerar aquí que, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, podríamos considerar que en el caso de los niños en la escuela, el bullying, el clásico bullying, que bueno, hoy se está trabajando sobre esto.
va a cambiar su personalidad de la criatura. O también, aparte del cambio de su personalidad, el cambio de enfermedades propias del género, ¿no? Claro. Porque sabemos que existe neurodermatitis, sabemos que hay colitis nerviosa, Sí. sabemos que hay úlceras gástricas o duodenales también ocasionadas por estrés. Y que, bueno, toda una serie, ya había mencionado otros casos aquí, Claro. mi compañero. Entonces yo creo que esto es algo de salud pública que tendríamos también que tocar, ¿no? En ese Ciertísimo. involucrar a la salud pública. Muy cierto, doctor. Muy bien, estimados amigos, vamos a hacer una pausa para darle los micrófonos a nuestra compañera Olivia Magaña. 3 minutos por la salud, precisamente en un tema muy relacionado con el estrés. Adelante, Olivia. Gracias. Hoy en 3 minutos por tu salud vamos a hablar del miedo, muy asociado a nuestro tema central del día de hoy, el estrés. El miedo es una respuesta, refleja muchas veces a un estímulo que no existe. De hecho, podemos encontrar muchísimas historias de infancia en donde nos enseñaban a temer en el chupacabras, en el coco, en el ropavejero, etcétera, y estos eventos nunca se suscitaron. Entonces forman parte importante de la crianza, sobre todo del tipo mexicano afiliativo. Erik Erikson, un autor de la psicología muy interesante, comenta sobre la teoría del miedo como un evento evolutivo. Inicia, si usted deja a un bebé en la cuna, va a observar que este bebé, al quedarse solo, de pronto empieza a llorar con un sentimiento muy profundo, y esto explica ese miedo a la soledad que va creciendo, va tomando diferentes nombres. Por ejemplo, en los niños de 3 años, el miedo a lo desconocido, a los ruidos estridentes, a los animales. Entonces el miedo es una respuesta natural al ser humano. No debemos de combatirla con actividades que de pronto nos puedan generar vergüenza, culpabilidad, etcétera. Estamos relacionados con el miedo, ya que esta respuesta es más prolongada que, por ejemplo, la felicidad. Cuando nosotros observamos a alguien que nos amenaza o alguien que representa ideológicamente para nosotros algo indeseable o algo que pudiera ponernos en riesgo, esta sensación de miedo dura más que si viéramos a una persona que nos alegra el día, que nos hace sentir agradable, etcétera, una persona que nos gusta. ¿Por qué? Porque inconscientemente el ser humano, con la evolución, estuvo más asociado a riesgos en la atmósfera, en el ambiente, que permitieron arraigar el miedo como algo que está en nuestra piel o que se puede sentir en nuestros reflejos. El miedo también arraiga la frustración. Mire usted, en esta modernidad nadie quiere estar frustrado. Una de las frustraciones más comunes es el fracaso. Aunque muchas personas experimentamos algún fracaso en alguna medida o de forma gradual, o el éxito como un ícono de algo difícil de alcanzar, muchas personas, para evitar el fracaso, caen en el suicidio, en la depresión, en la ingesta compulsiva, ya sea de alimentos o de algunas sustancias, por lo que el miedo está íntimamente ligado a la frustración. No es lo mismo que una fobia. Una fobia es un pensamiento excesivo, un pensamiento irracional y que en muchas ocasiones es inconsciente, se fijó en alguna etapa de la vida que a lo mejor el sujeto no recuerda. Finalmente, tener miedo es válido. Lo que no es válido es que usted, reconociendo que el miedo le está llevando a zonas erróneas en su vida, no pueda expresarlo o no pueda permitirse salir de allí. Busque ayuda de un especialista. Estos fueron 3 minutos por tu salud. Vamos a un corte en un momento más y nos gustaría mucho conocer sus opiniones, sus comentarios. Usted puede llamar a los teléfonos de nuestro estudio para que conozcamos también todo lo que le gustaría escuchar en nuestros 3 minutos por tu salud. No tenga miedo y vamos a un corte. Ahorita regresamos a Consultorio 35. Regresamos. Continuamos. De nueva cuenta, amigos, en Consultorio 35, la verdad de que hablar de estrés nos llevaría a varios programas y bueno, en este caso yo creo que lo que nos interesa es tener la idea global para que ustedes puedan atender y ver esto. No sé qué opina usted, Así es, mi querido Alberto. la manera como puede enfrentar uno su propio estrés, porque no es una alteración exclusiva de un grupo de personas. Esto puede ser un afecto, una expresión
de respuesta emotiva de todos, el ser humano, ante cualquier momento. De tal manera que saber manejarlo, saber controlarlo, pues implica el reconocer el valor de uno mismo como persona y la utilidad que tiene para los demás, el hacerlos feliz y evitarles un factor estresante más, como puede ser el papá, la mamá que llega a su casa y que de repente los hijos son consecuencias de los momentos que ha vivido en la sociedad, en su trabajo, fuera de su casa. Completamente. ¿De qué manera pudiera llegarse al manejo de autocontrol del estrés o cuando ya requiere un apoyo psicológico o un tratamiento médico? Claro. Sí, los padres somos los cuidadores primarios habitualmente de los niños y somos los responsables de la educación tanto escolar como emocional de nuestros hijos, y es importante, amigos, crear verdaderos vínculos de comunicación al interior del hogar. Paul Watzlawick, un teórico de la comunicación y de la psicoterapia, tiene varios axiomas. El primero de él dice que es imposible no comunicarse. Y es importante que los padres estemos comunicándonos asertivamente con nuestros hijos. A veces creemos que el silencio de nuestros hijos no es comunicación. A veces los padres decimos, es que contigo no me puedo comunicar porque tú nunca hablas. No, el hijo también se está comunicando con el silencio. En todo momento es importante estar atentos qué es lo que nuestros hijos nos están diciendo o qué es lo que están callando con el silencio. ¿De acuerdo? Entonces es importante crear verdaderos vínculos de comunicación asertiva. ¿De acuerdo? Modelar a nuestros hijos formas de comportamiento saludables. Muchas veces queremos educar a nuestros hijos y queremos influir valores en ellos a través de la palabra. Y la palabra es rica, sin embargo es insuficiente. Es importante el modelaje. Si yo quiero decirle a mi hijo, hijo, se ha cumplido con tus actividades, llega a tiempo, trata con respeto a tus mayores, a tus hermanos, procura que te respeten. Y yo como padre no estoy practicando eso, definitivamente el niño dice, bueno, aquí hay una incongruencia. O sea, mi padre o mis padres me están pidiendo una cosa y sin embargo veo que ellos están aplicando otra. Esto confunde a los niños, los tensa de gran manera y entonces no permite que haya una salud emocional y el estrés no impacte de gran manera a los niños. ¿Qué otra cosa podemos hacer los padres en casa? Pues crear espacios de recreación. Si a veces no podemos salir de casa por cualquier situación, a lo mejor una situación sea la económica, podemos crear al interior de nuestro hogar, no sé, una pijamada, podemos crear alguna actividad en el jardín, si es que hay un jardín, en la casa, podemos sentarnos a ver una película, podemos realizar algún juego de mesa, cocinar juntos. Hay un sinfín de actividades que verdaderamente estrechen los vínculos. Esta vida moderna que hoy vivimos, que muchos de nosotros salimos muy temprano en la mañana y llegamos a deshoras de la noche a casa, y entonces, ¿a qué hora es que convivimos con nuestros hijos? ¿A través de las redes sociales? Entonces eso verdaderamente atenta en contra de la salud. Vamos a procurar entonces que haya contacto entre personas, entre padres e hijos. A veces antes los psicólogos decíamos que era importante darle tiempo de calidad a los hijos más que cantidad. Hoy hemos modificado esto. Vamos a darle calidad y también vamos a darle cantidad. Es necesarísimo, ¿no? Porque hay padres ausentes y entonces si hay padres ausentes, pues como respuesta tendremos hijos también ausentes. Sí, claro, tenemos que entender de que hay distractores hoy, en este tiempo en el cual pues queremos que el niño esté quieto, que no trabaje, que no esté molestando. Y vete al cuarto a ver la televisión, vete a hacer tu tarea, rompemos verdaderamente esa calidad, esa cercanía, humana y familiar. Pareciera que fuera todo dárselo allá a la televisión para que sea, no vaya usted a abandonar Consultorio 35, por favor, pero esto lo estoy hablando, vamos. Es que siempre ha existido, antes la familia, yo recuerdo, en la casa de todos ustedes, un hogar integrado por mi padre, mi madre, mi abuela, mis tías. Cada uno contribuía en una gran mesa en la cocina escuchando el radio, las radionovelas.
y cada uno le tocaba expulgar los frijoles, otro ir a expulgar el Pero arroz, todos en otra, familia. la tía estaba picando y haciendo la salsa, la abuelita estaba moviendo el sancochado. En fin, esta situación integraba a la familia, a pesar de que teníamos ya un medio electrónico, que era la radio. Claro. Pero hoy tenemos muchos medios electrónicos. Sí. El celular, ¿verdad? La internet, que a veces no lo usamos como se debe, pero también puede ser un factor estresante los medios electrónicos de esta modernidad del siglo XXI. Si son utilizados de manera desproporcionada, si se utilizan hasta deshoras de la noche o largas jornadas, desde luego que las redes sociales se convierten en una amenaza. Si no, son una poderosa herramienta. La internet, el Facebook, el WhatsApp son una poderosa herramienta que nos ayuda a vivir una vida moderna y una vida más fácil de alguna manera. Hemos sabido de casos de que divorcios, y divorcio porque pues ya yo estoy acá metido en mi asuntos electrónicos y la pareja se separa. Sí. Y empieza con lo más íntimo Sí. y bueno, que esto también es una de las causas de Sí, ya ha mucho- habido pacientes, la primer paciente hospitalizada por una neurosis conversiva, Así es. situación creada porque había olvidado el celular y no tenía cómo comunicarse. Entonces es un estrés lo que se condiciona Nomofobia en la se- forma se llama, dependiente. ¿no? Este terror que tenemos los seres humanos a dejar el teléfono y a no estar con él en la mano en todo momento, ¿no? Entonces se puede convertir en una amenaza a las redes sociales y a veces los equipos y a veces lo que hacemos los padres de manera equivocada es que procuramos que sea la computadora, la tableta o el teléfono los que eduquen a nuestros hijos. A Así veces es. vamos en el carro y le decimos, mira, ahora no. Vete atrás y ten la tableta o ten el teléfono, y no solo estamos evitando la comunicación, no solo se están contaminando, sino que muchas veces estamos induciéndolos ya al juego patológico, porque juégale y pásate ahí horas distraído, ¿no? Entonces, lo importante creo es, repito, crear verdaderos vínculos de comunicación, vínculos de convivencia, la afectividad, hacernos presente y tener también muy fijo, muy firme la idea de que no podemos ser padres castrantes, tampoco laxos. Es Claro. importante ser firmes en el fondo y suaves en la forma. La relación de parejas. Desde luego que la relación de pareja con relación al estrés tiene un impacto tremendo, sobre todo los temas de sexualidad, no solo la comunicación, los temas de sexualidad. Hoy la consulta, mucha de la consulta que los psicólogos atendemos, que yo personalmente, yo no atiendo parejas, hago psicoterapia individual, sin embargo, es una demanda constante los problemas de las relaciones sexuales que se dan, que no se dan, que se dan de forma displacentera, y esto desde luego que va minando la relación de pareja. La relación sexual en la pareja no es la base de una relación sexual, sin embargo es necesarísima que haya relaciones sexuales saludables. Y si hay un manejo inadecuado del estrés, bueno, impacta en la disfunción eréctil, por ejemplo. Al menos el 90% de los padecimientos de disfunción eréctil tienen una base psicosomática. ¿De acuerdo? Y entonces impacta de gran manera en muchas cosas. Muy interesante, Olivia, ese aspecto que mencionó el maestro Julio, el ser firme en el fondo y suave en la forma. Claro, o sea, no tenemos por qué pensar que es una persona estresada que está demandando de alguna manera a través de un cambio de actitudes, el aislamiento, etcétera. No tenemos que pensar que la persona es problemática, sino que la persona está en una circunstancia problemática, pero el problema no es la persona, el problema es externo a ella, ¿no? Al sujeto que lo está manifestando. Algo muy interesante que comenta el maestro para mí es que no solamente comunicamos a través del aislamiento, la soledad, el silencio, sino también algo típico en nuestra sociedad es que la gente habla mucho, pero no comunica realmente lo que necesita. Entonces, el cómo demandamos afectivamente, emocionalmente las cosas,
está asociado a esta forma de hablar, vamos a ver que en redes sociales hay gente que dice, estoy muy triste y todo el mundo le da like, ¿no? Hasta me encanta. O me siento solo, necesito amigos, muchas cosas que encontramos en redes sociales que están hablando también de cómo nosotros estamos comunicando el estrés. Y en la pareja incluso buscar otra pareja sexual, buscar prácticas distorsionadas o prácticas de sometimiento, tiene mucho que ver con el estrés. En el corte, fuera del aire, yo comentaba que incluso he tenido casos, porque yo sí trabajo la terapia familiar, de mujeres que no pueden hacerse embarazar porque viven una importante cantidad de estrés que no pueden expresar. Muy bien. Un mensaje para todo nuestro auditorio, profesor Sarracino. Pues el mensaje, amigos, que nos escuchan y que nos ven a través de Consultorio 35 y de TV UJAT, es que ante la situación del estrés hay una respuesta. El estrés no necesariamente es algo negativo, hay también formas de afrontamiento que nos van a llevar a todos a que esto se vuelva algo productivo. Hay una respuesta a la situación que usted está viviendo. Si considera que no puede sacar de su cabeza lo que constantemente está rumiando, que tiene dificultades para pasarlo al campo del lenguaje, acuda con un amigo o acuda con un profesional de la salud y seguramente encontrará herramientas que le ayudarán a tener una mejor vida. Muy bien, amigos, pues esperamos que haya sido útil esta información con el profesor Julio Sarracino. Agradecemos especialmente a nuestro invitado especial el día de hoy, el maestro Julio Sarracino Pérez, con este tema del estrés. Se despide Alberto Abdo de usted, pues invitándolo para el próximo viernes, el doctor Ramiro Guerrero. Nos despedimos y muchas gracias por toda su atención. Esperamos vernos el próximo viernes. Mandamos un saludo a nuestros compañeros, a la doctora Guerrero y al doctor López. Y a nuestros amigos que nos escuchan por radio en el 107.3 de FM. Recuerde usted allá nuestras compañeras y la maestra Olivia. Perdón. Olivia, gracias. Sí, siempre un placer. Muchas gracias. Gracias. También. Sí. Muchas gracias. Los invitamos el próximo viernes en punto de la 1 de la tarde, Consultorio 35. Te invitamos a que nos consultes en una próxima emisión. Consultorio 35.